Ya hemos visto lo que es la convivencia escolar, ya conocemos lo que es la cultura de paz y lo que demanda de parte de nosotros los docentes. Ahora, si bien es cierto, esto es un ideal, eh, tenemos un reto como docentes y las personas que definieron esta política tomaron en cuenta algunas situaciones que es importante que nosotros valoremos. Es por eso que a continuación les presento tres situaciones que como docentes tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, que la realidad que las familias de nuestra sociedad tienen, pues no es la realidad idónea. Tenemos mucha desintegración familiar y esto sabemos que afecta a nuestros estudiantes. En segundo lugar, la sociedad en la cual estamos conviviendo es una sociedad que en las últimas décadas ha estado marcada por la delincuencia, por los problemas sociales, por la escasez laboral, por la pobreza. Entonces, todos estos factores se concentran y es como que en nuestras escuelas nosotros tuviéramos pequeños laboratorios en los que se ve reflejado todas estas problemáticas. Y un tercer reto que tenemos es la formación que como docentes se nos ha dado. En la política ustedes encontrarán que el Ministerio de Educación es consciente y nos dice que la formación que nosotros recibimos como docentes no es la adecuada en cuanto a estas áreas. Entonces nos plantea el reto de estudiar a profundidad estas temáticas, conocer un poco de cómo atender este tipo de problemas para que cuando tengamos esos inconvenientes con nuestros estudiantes nosotros seamos capaces de afrontarlos y de darles una solución pertinente. Les dejo entonces la temática, espero que pongan su mayor atención y que podamos sacar el mayor provecho y luego comentar en el foro correspondiente. Como ustedes ven la lámina, pues hay un señor que va escalando una montaña. Y básicamente eso es lo que nos está pasando con este tema. No nos olvidemos en los últimos días, en los últimos años más que todo, cómo ha sido la realidad social de nuestro país, marcada por alta tasa de homicidios, de situaciones conflictivas a nivel social, muchas familias desintegradas, entonces todo eso afecta. Y por eso es que yo les escribo aquí que la educación en El Salvador enfrenta diversos desafíos. Primero el entorno, ya la sociedad está, digamos, en situaciones muy vulnerables. Además, la práctica de la violencia en la familia. Ya vimos el tema de la violencia intrafamiliar la semana pasada y nos dimos cuenta que hay muchas de estas situaciones que están afectando el desarrollo de las familias, pues, porque hay mucho irrespeto de la dignidad de la persona. Vimos también algunos ejemplos de cómo se puede dañar psicológicamente. O el otro que a veces se nos olvida, ¿verdad? El descuido de las responsabilidades que como padres se tienen hacia el desarrollo de los hijos. Además, dice, el ambiente escolar incide en la inclusión, en la permanencia, en la continuidad educativa exitosa y en el desarrollo de una cultura de paz. Vean que no es únicamente el hecho de decir yo voy a mandar a mi hijo a la escuela para que él se forme, sino que como equipo docentes tenemos el reto de que cuando ese hijo llegue a nuestra institución, que se mantenga, que no se nos vaya en ningún momento de la escuela, pero que esa permanencia sea exitosa, que no sea solo llegar por llegar, sino que llegue y que esa estadía, ya sea de un año o de 8 años o los 9 años que dura la educación básica, sea una estadía en la que el estudiante pueda tener un crecimiento a nivel intelectual por todos los conocimientos que se les va a dar, pero que también las actitudes, los procedimientos, su desarrollo psicológico, su desarrollo moral, su desarrollo afectivo, esa convivencia de la que estamos hablando y ese desarrollo de cultura de paz también se vea beneficiado en su estadía en el centro escolar. Y a eso le vamos a llamar continuidad educativa exitosa. Pero como dice la lámina, estos son retos que tenemos. El primer reto que tenemos es el reto de la cultura de violencia en los centros escolares. Esta imagen que yo les he puesto es una imagen que yo podría decirles que en cierta medida por la realidad que tenemos es buena el hecho de ver la policía en los centros escolares porque garantiza la seguridad,
pero no es una imagen natural, no es una imagen que pudiéramos decir nosotros que es el deber ser de las escuelas, sino que lo normal sería que los policías estén cuidando las calles, otras áreas de la comunidad, pero no las escuelas. Ahora, ¿por qué hemos llegado a necesitar policías dentro de las escuelas? Precisamente por esto, ¿verdad? Por la cultura de violencia. O sea que en lugar de tener una cultura de paz, que es lo deseado, estamos desarrollando una cultura de violencia en los centros escolares. Solamente el 36.77 de los centros escolares cuentan con una caracterización de los tipos de violencia escolar que incluyen tipos de violencia psicológica, física y monetaria. Imagínense este dato. No son todas las escuelas. ¿Y por qué es importante reconocer esto? Porque en este contexto no cabe duda de que los estudiantes en El Salvador crecen y se desenvuelven en un entorno que pone en riesgo su integridad física, también emocional y mental, y que esta situación se convierte en una limitante que afecta significativamente su desarrollo personal y socioeconómico. Además, por un lado, en la comunidad educativa es donde se conjuntan los diferentes factores de riesgo que afectan el centro escolar, y por el otro, la pervivencia en una sociedad que resuelve sus diferencias a través de la violencia. Entonces, la escuela pasa a ser un lugar en donde todos los tipos de violencia que tenemos en la comunidad van y se centran en la escuela. Y entonces la escuela se nos viene a ser como una especie de, podríamos decir, como muestra de laboratorio en el que yo tengo reproducido todos los males que como sociedad estamos teniendo. Y entonces, al tener yo tanta influencia negativa de parte de las comunidades que llegan y se caracterizan en la escuela, estoy generando un ambiente propicio para que los estudiantes y todo el personal que se desarrolla dentro de la escuela, en lugar de estar resolviendo esos conflictos a través del respeto de los valores humanos, de los principios y de los derechos humanos, me esté solucionando los conflictos a través de la violencia. ¿Por qué? Porque es lo que está viviendo en el día a día fuera del centro escolar. Además, los riesgos ambientales, ¿verdad?, que se están viviendo a nivel de la escuela. Riesgos que afectan directamente a las personas. Otro reto que se tiene es el fortalecimiento de la familia como ámbito de convivencia. La familia, no me dejarán mentir ustedes, y ya lo vimos cuando estudiamos los primeros temas, ha sufrido cambios en su estructura. Miren qué familia más bonita la que les he presentado aquí. Se ve al papá, la mamá y 2 hijos. Pero lamentablemente son pocas las familias en nuestra sociedad que tienen esta integración. Y lo más duro es que cuando hay separación o cualquier tipo de fenómeno que desintegre la familia, esto afecta a todo, aparte de afectar el crecimiento de los hijos a nivel de su desarrollo, pues como personas, también afecta las situaciones económicas en las que las familias crecen. Y quieras o no, esto se ve después reflejado en lo que está pasando en las escuelas. Además, tenemos un aumento de la participación de las mujeres jefas de hogar en el mercado laboral. Sin embargo, fíjense qué importante este dato, se insertan con menos años de escolaridad respecto al hombre. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, que si busco un trabajo con un proceso de formación bajo, probablemente a los trabajos que yo pueda optar sean trabajos que no tengan una buena remuneración y por lo tanto es más probable que esté sometida a un proceso de explotación. Y si bien es cierto, también hay trabajos donde sí se trabaja dignamente, aunque el salario que se recibe es bajo, pero también esto va a impedir que yo pueda solventar todas las necesidades que mi familia me pueda presentar. Otra idea es que las desestructuraciones familiares por la inmigración suelen tener un impacto en la vida de los niños y los adolescentes, así como en la de las personas adultas que quedan a su cuidado.
quienes por lo general son los abuelos o cualquier otro pariente. Cambia la vida de las personas. Imagínense el caso de los abuelitos. Ellos ya cuidaron a sus hijos, ahora pues digamos que ya viven solos en su casa y que de repente llegue alguien y le dice, mire mamá, mire papá, cuídenme a los hijos porque yo necesito irme a trabajar. Entonces ese rol que ellos tienen como abuelos ya cambia. Y ustedes saben que no es lo mismo que un hijo sea criado por un papá que por un abuelo. Dicen que el amor de hijos no es igual al amor de nietos. Por su parte, la encuesta nacional de salud de familias afirma que el nivel de involucramiento de las familias en el desarrollo de sus hijos e hijas es bajo. En contraste, el maltrato en la niñez es alto, lo cual repercute en el proceso de formación de la niñez. Otro dato importante que nos permite ver cómo la familia está ahorita pasando por situaciones bastante problemáticas y que todo esto nos va a generar a nosotros un reto a la hora de pensar en la formación de estas personas. Otro reto que nosotros tenemos es la formación en convivencia escolar y cultura de paz en el personal docente técnico y administrativo. No estamos siendo formados en estos temas y es importante que nosotros a partir de ahora pues sentemos un precedente ya y nos interesemos por este tipo de contenidos. El personal docente escasamente ha sido orientado en convivencia escolar en su formación profesional inicial y continua, por lo que abordar esta área sin poseer las competencias necesarias se vuelve complicado, ¿verdad? Entonces no podemos estarle pidiendo peras al olmo, como dice el dicho. Es cierto que la vida nos permite a nosotros ir ganando experiencia y conociendo herramientas que nos van a permitir enfrentarnos a este tipo de situaciones. Pero si bien es cierto, la vida nos da esto, no es todo lo que nosotros necesitamos, siempre quedan vacíos. La persona que ejerce la docencia, una vez incorporada al sistema educativo, se encuentra con grandes limitantes que le dificultan desenvolverse profesionalmente, tanto a nivel de desconocimiento de disciplinas curriculares, como también en cuanto al desconocimiento de metodologías para el abordaje de la violencia escolar en las instituciones educativas. Y es por lo mismo, porque como no hemos tenido una preparación adecuada al respecto, entonces muchas veces a la hora de enfrentarnos a este tipo de situaciones en la escuela no hayamos cómo actuar y cometemos muchos errores. Entonces es importante que nosotros valoremos este punto para que hagamos un análisis de cómo está mi realidad en este aspecto. Yo no les puedo decir que ustedes no van a tener algunas estrategias o algunas capacidades para poder enfrentar este tipo de situaciones. Es obvio que sí, pero probablemente sean limitadas y por eso es que se les plantea esta idea, ¿verdad? Porque es algo que está reconocido incluso en la política. Entonces es importante que nosotros tomemos lo que nos toca y que valoremos, ¿verdad?, qué podemos hacer para mejorar esta realidad a nivel personal. Existe la necesidad de favorecer la formación integral para que posibilite el aprendizaje de diversos conocimientos, esto a nivel de los docentes, y que también les proporcione competencias, contenidos conceptuales y actitudinales y sobre todo procedimentales, pero en este caso en el desarrollo de las competencias ciudadanas socioafectivas y éticas para la construcción de una sana convivencia escolar y cultura de paz. Todo esto que hemos hablado, estos retos que hemos visto que se tienen, ya sea por los contextos sociales, por la desintegración familiar o por la falta de formación en estos temas para los profesorados, tenemos nosotros que ir con la visión de ver en la medida de nuestras posibilidades cómo irlos combatiendo, porque es necesario generar la institucionalización de la convivencia escolar, pero desde una cultura de paz. Y para que esto se pueda dar, es necesario esbozar la necesidad de organizar las instituciones educativas para el desarrollo de una convivencia positiva, en donde se reconozca la necesidad de desarrollar competencias que favorezcan la integración personal, pero también la integración social y más adelante la integración laboral de las nuevas generaciones en un contexto
social de constante evolución. ¿Y por qué es importante lo que decíamos de institucionalizar la convivencia positiva? Porque cuando nosotros como institución educativa generamos las condiciones para que esta cultura de paz vaya siendo parte del diario vivir en nuestra institución, es cuando nosotros estamos logrando que ese impacto se vea reflejado en el desarrollo de las generaciones en cualquier contexto social en el que el alumno posteriormente salga y se desarrolle. Sabemos nosotros que la base de la formación es la familia, pero también es importante esos 9 años que nuestros estudiantes pasan en nuestras instituciones educativas a nivel básico, luego la educación media. Entonces estamos hablando de 11 años en los que si nosotros logramos que estos alumnos vivan en ambientes en los que se tiene una convivencia positiva centrada en la práctica de valores y normas que respeten la dignidad de las demás personas, pues obviamente eso va a tener un resultado que va a impactar directamente en los contextos sociales en los que estos alumnos se desarrollan. Además, esto no es posible hacerlo de manera aislada como centro escolar. Implica la participación de las familias, como decíamos, son la base para que la sociedad cambie, pero también implica la participación de los profesorados, de los mismos alumnos, y esta participación tiene que ser basada en valores y en principios humanistas y democráticos, que como ya se dijo, busquen ese desarrollo de una convivencia que sea armoniosa, en la que poco a poco se vayan limitando las hostilidades, en la que poco a poco se vaya dejando de lado toda la violencia de los entornos sociales porque ésta va siendo transformada en ambientes más adecuados para el desarrollo integral de las personas. Por eso es importante institucionalizar este tipo de convivencia. Quiero que sepan que todo el contenido de esta diapositiva ha sido tomado de la Política Nacional para la Convivencia Escolar y Cultura de Paz, publicado en el año 2018 por el Ministerio de Educación.